y seguimos hablando de educación porque como padres estamos muy preocupados. No sabemos si el gobierno dice que los colegios son seguros, pero como el gobierno siempre miente, los padres no nos creemos nada de lo que dice el gobierno. Entonces, y encima en el medio una guerra entre Isabel Díaz Ayuso y la ministra Celaá, porque Celaá para ella es muy cómodo, ella que se coman el marrón las comunidades autónomas, a mí que nadie me mire. Y si hay alguien que sabe muy bien lo que los detalles, los intríngulis, lo que el gobierno intenta ocultar es Lorena Heras, que es diputada del PP en la Asamblea de Madrid, pero sobre todo es la portavoz de Educación. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Pues un placer. Cuéntenos, usted sabe mucho de lo que está pasando y sobre todo de las cosas que dice Isabel Celaá y las cosas que se tiene que tragar, entre comillas, Isabel Díaz Ayuso. Denos una visión de esta guerra, por otro lado, en la que la mayor perjudicada, por supuesto, es la propia educación, ¿no? La propia educación, los padres, los niños utilizados como cobayas en este tipo de experimento y esta ministra que no deja de lavarse las manos. Cuéntanos. Sí, yo creo, Luis, que precisamente la clave es lo que acabas de mencionar, ese lavado de manos que ha hecho el Gobierno de la Nación. Incluso sus propios socios de Podemos, el señor Pablo Iglesias, en el seno del Consejo de Ministros, le afeó a la ministra Celaá la falta de iniciativa y la falta de propuestas para coordinar a las comunidades autónomas en esta vuelta al colegio. Y es que si bien es verdad que las transferencias ejecutivas las ostentan las comunidades autónomas, no deja de ser también verdad que el Ministerio de Educación tiene como labor fundamental dictar leyes de ámbito nacional, normativa nacional y coordinar a todas las comunidades autónomas para que en nuestro país exista un único sistema educativo y no 17 al albur de lo que cada presidente autonómico y cada consejero autonómico decida hacer. Y en este sentido, hemos vivido una falta de liderazgo absoluto del Gobierno de la Nación, que ha delegado en las comunidades autónomas y en los ciudadanos el retorno seguro a las aulas. Desde el mes de junio no había habido ningún tipo de reunión o de instrucción, recomendación, indicación del Ministerio de Educación, lo que ha propiciado que cada comunidad autónoma, en relación con la evolución de la pandemia a lo largo de todo el verano, haya tenido literalmente que buscarse la vida para garantizar a las familias y a los docentes una vuelta al cole segura. Y solo el día 27 de junio, el jueves de la semana pasada, a 5 días de que los profesores 27 de agosto. madrileños, 27 de agosto, a solo 5 días de que los docentes madrileños se incorporaran a sus puestos de trabajo, organiza la ministra Celaá con el ministro Illa una reunión con consejeros autonómicos para, bueno, pues tratar de poner en común una serie de recomendaciones que en realidad son, bajo nuestro punto de vista, muy pobres, nada que ver con el ambicioso plan de vuelta al cole que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha. Bueno, entonces, a ver si le he entendido bien. Celaá les convoca en una super rueda de prensa, después sale de ahí diciendo que contentísima de que se han puesto todos de acuerdo, los consejeros, las autonomías encantadas con este gobierno, y al final ustedes van a tener que implementar muchas más medidas que las recomendadas por la propia Celaá, porque las de Celaá son insuficientes o no sirven para atajar este problema. Claro, Por ejemplo, ¿cuáles? las recomendaciones de la ministra Celaá se basan en un lavado de mano frecuente, un aseo de mano frecuente, en controlar los accesos a los centros educativos, en guardar distancia de seguridad y en el uso de mascarilla a los mayores de 6 años. Pero es que ya existe una norma sanitaria desde este verano que obliga a los niños a partir de los 6 años a utilizar mascarillas. Faltaría más que tuvieran que ir por la calle o en centros cerrados con sus padres y con la mascarilla puesta y no lo hicieran en las aulas. Como a todas luces ha sido absolutamente insuficiente lo que ha propuesto el Gobierno de la Nación, es verdad que también ha propuesto una alternativa que es la que ha copado la mayor parte de los titulares, que es la recomendación a los padres para que vayan en bicicleta al colegio con sus hijos. Es Honestamente, yo creo verdad, que es con la verdad. Qué situación que importante, estamos viviendo en importante. este país y en la Comunidad de Madrid, recibir una recomendación como la de ir en bicicleta al puesto escolar es una falta de respeto a los ciudadanos y una tomadura absoluta de pelo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sí ha puesto en marcha medidas que son muy ambiciosas con un plan que lo que pretende es ofrecer garantías y tranquilidad a las familias. En primer lugar, con un calendario escolar de inicio de curso
progresivo, que va a permitir que sin retrasar en bloque el comienzo de las clases, sí que haya una incorporación escalonada de los alumnos a los centros. Esto va a posibilitar que los centros, los colegios y los institutos puedan ir organizando de manera progresiva con sus alumnos la vuelta a esta normalidad en las clases de forma presencial. Tengamos en cuenta que para los alumnos, sobre todo los más pequeños, los primeros días van a ser días casi de adiestramiento en pautas de conducta a la hora de llegar al centro escolar, cómo hay que lavarse las manos, cómo hay que comportarse, dónde se le tiene que quedar uno sin obstaculizar el espacio físico de su compañero. Es decir, que es muy importante que no se incorporaran el 100% de los alumnos de manera única. Por otro lado, se han establecido una serie de medidas de seguridad e higiene. El uso de mascarillas, por supuesto, a los niños a partir de los 6 años, los test COVID a todos los docentes madrileños, todos los profesores madrileños y el personal de administración y servicios van a incorporarse con sus alumnos a las aulas sabiendo si en ese momento están infectados por coronavirus. Esto es importantísimo porque con el número tan elevado que estamos teniendo de casos asintomáticos, ser capaces de detectar qué profesores pueden contagiar a los alumnos y permitir que se recuperen en sus clases, en sus aulas, sin contaminar a los alumnos en las aulas, esto es clave. Recordemos que no todas las comunidades autónomas van a hacer este tipo de test y que algunas incluso ya han pospuesto el inicio de curso. Estoy pensando en Asturias, lo ha pospuesto el día 24 de septiembre e incluso Canarias ha suspendido el inicio de las clases y aún no ha informado a las familias de cuándo van a comenzar las clases de colegios e institutos en la Comunidad de Canarias. Es decir, que frente a este desgobierno, la Comunidad de Madrid sí está haciendo los deberes. También con la creación de una figura de coordinador COVID por centro, que es el que de manera sanitaria va a estar en relación con la Dirección General de Salud Pública para coordinar todas las actuaciones en caso de que haya un posible caso positivo en el centro, o bien de docente o de alumno. Lorena, perdón la interrupción. Sí. Esta persona no es médico, no es enfermero. En aquellos centros en los que tengan asignado un enfermero, esta persona será el sanitario del centro, es decir, el enfermero del centro. Pero no necesariamente. Si ese centro, por la situación de sus alumnos, no tuviera DUE, no tuviera enfermero, ese coordinador será una persona del equipo directivo que no tiene que tomar decisiones sanitarias, sencillamente establecer enlace entre el sistema sanitario y el sistema educativo para reaccionar de manera rápida, aislar rápidamente a un alumno con síntomas o a un profesor con síntomas y ser capaces de bloquear y de frenar la posible propagación del virus dentro del entorno escolar. ¿No había presupuesto para poner gente sanitarios en los colegios? Para que si en algún momento, más que para tener una persona para que llame al hospital, tener a alguien que en ese momento pueda hacer algo. Bueno, la casuística de los centros es muy diferente. Tenemos cerca de 2.000 centros entre públicos y concertados en la Comunidad de Madrid y solo en los públicos teníamos ya 400 enfermeros en centros con alumnos que tenían algún tipo de patología y que necesitaban asistencia sanitaria y se van a incrementar en 150 sanitarios más, 150 enfermeros más. Con esto y con esa figura que van a recibir formación en aquellos centros donde de manera normalizada no tienen enfermero, porque también tenemos que ser conscientes de que no está resultando sencillo, se ha agotado la lista de enfermeros de la Comunidad de Madrid porque estamos viviendo situaciones en las que, bueno, pues es una figura muy demandada ahora mismo para puestos tanto públicos como de empresas privadas, pero con esto sí vamos a garantizar que todos los centros estén coordinados y que tengan las instrucciones y las directrices correctas para poder actuar con rapidez. Con un incremento, como te decía, de 150 enfermeros más para el sistema público. Creo que les han prometido 2.000 millones de euros o no sé cuánto dinero, ¿no?, a las autonomías precisamente para que puedan hacer una vuelta al cole en condiciones. No sé si les ha llegado. ¿Les ha llegado? ¿Les han dado un billete del euromillón? ¿Qué ha pasado con ese dinero? Bueno, ha pasado que ha habido un anuncio de unos 300 millones de euros para la Comunidad de Madrid en materia educativa para la vuelta al cole, de los que Madrid ha visto a día de hoy 0 euros en nuestras arcas. Es decir, que todo este plan lo estamos poniendo en marcha entendiendo de buena fe que el Gobierno va a responder. Esperemos que no suceda lo mismo que con el dinero de los ERTE, que hay todavía ciudadanos que desde el mes de marzo y abril no han cobrado sus ERTE, o que no suceda lo mismo que con el ingreso mínimo vital, que ya hemos visto el fracaso tan absoluto que está siendo y la cantidad de familias que tenían unas expectativas personales y
familiares puestas en esta ayuda y que han visto truncada esta situación, ¿no? Y sin embargo, sin haber recibido todavía un solo euro, Madrid ya ha garantizado, como te decía, esa figura COVID, los test COVID a todos los docentes y al personal de administración y servicios, termómetros para todos los centros para que puedan tomar la temperatura de todas las personas que vayan a acceder a los centros, por supuesto de los alumnos, y muy importante, la contratación de casi 11.000 profesores que van a reforzar el sistema educativo junto con esos 150 enfermeros que comentábamos. 11.000 profesores sobre una cuantía que ahora mismo tenemos en plantilla 53.000 profesores en la educación pública madrileña, incrementarlo en pública y concertada con casi 11.000 efectivos más es una proporción, yo te diría que la mayor comunidad autónoma que va a hacer esta inversión en profesorado. ¿Esto qué va a permitir? ¿Qué va a posibilitar? Reducir las ratios de alumno por aula y garantizar esos grupos burbuja de unos 20 alumnos, que lo que nos va a permitir es que los alumnos solo tengan contacto con sus compañeros de aula, con esos 19 compañeros. Y aquí, Luis, es muy importante que seamos conscientes de la responsabilidad individual y colectiva que tenemos todas las familias. Los centros educativos madrileños, colegios e institutos son en este momento lugares, edificios seguros al 100%. Habrá casos y contagios de coronavirus si alguna de las personas que va a ocupar esos edificios, profesores o alumnos, llega al centro contagiado y puede contagiar a sus compañeros. Y aquí es fundamental la responsabilidad individual. Un alumno puede contagiarse en el parque, puede contagiarse en una reunión familiar, puede contagiarse en otro contexto que no es necesariamente el centro, pero propagar el virus en el ámbito de su centro educativo con su grupo burbuja y con sus compañeros de referencia. Así que es fundamental cuidar a nuestras familias para cuidar además al resto de familias del colegio. No, eso está muy bien, lo que pasa es que usted sabe que es muy difícil darse cuenta si alguien está... Esta enfermedad es muy tramposa en ese sentido y es muy difícil darse cuenta si alguien está contagiado o no. Puede ser asintomático, según nos cuentan, y puede estar contagiando a otros. Y los PCRs tampoco es que uno puede ir alegremente y hacerse un PCR. A mí me encantaría, pero tampoco están dadas las condiciones para eso. Claro. ¿Qué saben sobre el tema de los niños a día de hoy? Sobre cómo contagian. Antes, al principio de la pandemia, se decía es que son muy contagiadores los niños, se les culpaba de, pobrecitos, no es que tienen la culpa, pero bueno, se les culpaba de haber contagiado a los abuelos y tal. ¿Qué saben a día de hoy sobre eso? Bueno, a día de hoy la experiencia que hemos vivido en otros países es que los niños contagian mucho menos de lo que se pensaba inicialmente. No significa que no contagien, significa que no son esos multicontagiadores que pensábamos hace unos meses. Y lo que sí sabemos es que los niños, y ya desde un punto de vista profesional como profesora, los niños son absolutamente moldeables. Quiero decir con esto que si el primer día, como ya ha establecido la Comunidad de Madrid, las clases van a centrarse en explicar a los alumnos qué es el coronavirus, cómo vamos a tener que convivir con este virus que ha venido para quedarse por un tiempo, por desgracia, muy largo y que nos va a obligar a tener que convivir con él en todos los entornos, en el entorno laboral, en el entorno educativo y en el entorno doméstico. Si los niños entienden y comprenden cuáles son las pautas que deben seguir, los centros educativos no tienen por qué ser espacios peligrosos. Vamos a tener controlada la forma en la que los alumnos se relacionan entre ellos, limitando a 19 alumnos en los posibles contactos físicos, siempre con el uso de mascarilla, con lavado continuado de manos, no compartiendo materiales en las aulas, incrementando los refuerzos en las rutas escolares y estableciendo el mismo sitio cada día para el mismo alumno, de tal manera que no puedan ir ocupando sitios distintos, incrementando igualmente los turnos de comedor y los refuerzos de comedor para que los alumnos en un momento en el que están manipulando alimentos solo estén en contacto con su grupo burbuja y siempre aislados de otros grupos con posibles contagios. Escalonando las entradas y las salidas del centro. Es muy importante no solo que los alumnos entren de manera progresiva y escalonada, sino que las familias seamos también responsables y no queramos acompañar a nuestro hijo a la misma puerta. Proteger a los abuelos. Sabemos la labor fundamental que ahora hacen muchos abuelos llevando y recogiendo a sus nietos del colegio, pero tratando de evitar que nuestros abuelos, que son una población de riesgo, estén expuestos a un tránsito tan elevado de personas y de niños. Y después fomentando la información, la formación a familias y a profesores y previendo que en caso de que pasemos a un escenario peor, es decir, a un nuevo confinamiento o a una educación semipresencial para todas las etapas,
la Comunidad de Madrid ha comprado 70.000 dispositivos y 6.100 cámaras de grabación para que los profesores puedan grabar sus clases y los alumnos puedan utilizarlas desde sus casas. Es decir, que estamos actuando y la Comunidad de Madrid está actuando sobre la situación actual, sabiendo cómo funcionan, cómo reaccionan y cómo actúan los niños. Y por otro lado, preparándonos por si la situación fuera a peor, estar ya listos y organizados para poder sobrevivir a lo que sería una nueva educación a distancia desde nuestros hogares. Usted sabe que si, esperemos que no, pero usted sabe que si hay una explosión de coronavirus en las escuelas, les van a machacar. Es decir, el gobierno parece, en ese sentido, hasta ansioso de ver cómo algunas comunidades, sobre todo la de Madrid, se estrellan en ese sentido. ¿Ha escuchado las declaraciones de Paje diciendo que Madrid es una bomba vírica? Estaba pensando precisamente en esto. Esas declaraciones a mí me parece que no están a la altura de un presidente autonómico. Un presidente autonómico que callaba cuando, después de salir del confinamiento, tantos madrileños han ayudado a levantar la economía de su comunidad autónoma, viajando a sus segundas residencias o haciendo turismo por Castilla-La Mancha. En ese momento, el señor García Paje no tenía ningún tipo de problema con la población madrileña. Y mire, lo que sucede en Madrid es una cosa bien sencilla, la presidenta Ayuso lo ha explicado en varias ocasiones. Sucede una concentración de personas en territorio mucho mayor que la de Castilla-La Mancha, la de Castilla-León o que otras regiones más despobladas de nuestro territorio. Pero sucede también que Madrid es la capital de España y que Madrid genera un movimiento y una serie de contactos, empezando por Barajas, la entrada a nuestro país, el aeropuerto. Es una columna vertebral de las comunicaciones de nuestro país. Madrid es el kilómetro cero de todas las carreteras españolas, de los trenes, de aviones, de autobuses. Por supuesto que los madrileños estamos concienciados en protegernos y en proteger a los demás, pero lo estamos viendo cuando nuestros médicos se contagian, lo hacen no porque estén siendo negligentes con sus actuaciones, lo hacen porque el virus es inteligente y es muy potente y consigue llegar incluso allí donde estamos poniendo barreras y protección. Por tanto, en lugar de reclamar la responsabilidad de los ciudadanos y la solidaridad entre todas nuestras regiones, que haya un presidente autonómico que lo que se encargue es de alimentar el odio hacia una comunidad autónoma que ha sufrido como ninguna otra los estragos del virus en la primera ola, pero que ha puesto como nadie encima de la mesa medidas para poder evitarlo y para poder salir rápidamente de esta crisis y también de una crisis económica que no podemos negar, me parece que no está a la altura de ningún representante político de nuestro país. Sobre todo porque Castilla-La Mancha, las tasas de mortalidad de Castilla-La Mancha en la primera ola del coronavirus dejaban bastante que desear. Claro, es que en los datos hay muchas maneras de ofrecerlos. Uno puede ofrecer los datos absolutos, el número de contagios. Por supuesto, en Madrid el número de contagios es muchísimo más elevado que el de Castilla-La Mancha, pero el estudio real que habría que hacer es establecer ese número de contactos por número de habitantes. Como comunidades autónomas o como núcleos poblacionales, nada tiene que ver la ciudad de Madrid con tantísimos millones de habitantes, más de 3 millones de habitantes, con cualquier capital de provincia de Castilla-La Mancha. Yo misma he veraneado este verano en el pueblo de mi padre, en Castilla-La Mancha, con unos índices de población mínimos y evidentemente guardando distancias de seguridad y moviéndome con mi propio coche sin necesidad de utilizar el transporte público. Algo que precisamente en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid es impensable. Hay tantos ciudadanos que no pueden utilizar su coche particular para desplazarse que tienen que utilizar transporte público. Entonces yo aquí lo que sí pediría es solidaridad, responsabilidad y un gobierno de la nación que comprenda que cuando los grandes núcleos poblacionales como Barcelona o como Madrid representan en números absolutos un número mayor de casos, habría que matizar sobre el total de la población que tienen esas ciudades o esas comunidades autónomas. Ustedes tuvieron que abrir IFEMA, poner ahí 500 camas. Paje se da el lujo de tener un hospital en Toledo, que es el más grande del mundo. Cerrado, está sin abrir. Su hospital está todavía cerrado sin abrir. A cal y canto. Eso es. Pues algunos, la verdad, tendrían que tener un poco la boca más cerrada. Claro, y desde luego yo recuerdo que cuando pasó la primera ola en Madrid y cuando nuestros resultados en IFEMA nos permitían ir cerrando camas,
La presidenta Ayuso lo dijo claramente: ayudaremos y recibiremos a aquellos pacientes de otras comunidades autónomas cuyos sistemas sanitarios no sean capaces en estos momentos de soportar esa carga. Esa es la verdadera riqueza de nuestra nación y la verdadera solidaridad. Yo todavía estoy por escuchar a un presidente socialista ofrecer la mano tendida a la Comunidad de Madrid para poder albergar en aquellos hospitales donde todavía tienen capacidad, como por ejemplo ese hospital de Toledo que está cerrado, pero que estaba listo para poder recibir pacientes. Estoy todavía deseando que haya presidentes socialistas que, dentro de esa generosidad que tiene que caracterizar a nuestro país, de la pluralidad y de la generosidad de España y de los españoles, hubiera ofrecido ayuda a la Comunidad de Madrid. Y sin embargo, parece que estaban deseando el presidente de la Nación, que a Madrid le fuera mal para poder acusar a la presidenta Ayuso de que los casos de Madrid tienen un culpable con nombres y apellidos, que son Isabel Díaz Ayuso. Pues Lorena Heras, vamos a dejarlo aquí. Os deseamos muchísima suerte, para la vuelta al cole es muy arriesgado, la seguridad al 100% no existe, pero esperamos que, gracias a todas las medidas que habéis tomado, pues no haya ningún tipo de explosión y esto pueda seguir más o menos su curso, porque, como usted decía, usted hablaba de normalidad, no dijo nueva normalidad, lo cual también es de agradecer. Y, pero visto lo que he visto, habrá que convivir, porque este gobierno está cómodo, parece, conviviendo. Otros países han derrotado al virus, de verdad, no como decía Sánchez antes del verano. Ahora nos invitan a convivir. Pues esperemos que eso salga lo mejor posible y les deseamos muchísima suerte. Gracias. Muchas gracias. Desde luego vamos a poner toda la carne en el asador para que el curso pueda desarrollarse dentro de la normalidad que nos va a permitir convivir con el virus, pero a mí sí me gustaría acabar recordando la importancia de la presencialidad en la educación. Los últimos estudios ratifican que aquellos alumnos que no pueden asistir a clases presenciales pueden llegar a perder hasta un curso y medio o 2 cursos académicos. Y Madrid es una región que no se puede permitir que esos alumnos sean una generación perdida, hablando desde el punto de vista educativo. Por lo tanto, hay que asumir una serie de riesgos relativos, poner todas las medidas que hemos podido poner encima de la mesa, respetarlas, cumplirlas y confiar en la responsabilidad de los madrileños, esa responsabilidad individual y colectiva, porque, como bien has dicho, este virus va a convivir bastante tiempo, por desgracia, con nosotros, y durante todo ese tiempo no podemos permitirnos que haya una generación entera de niños y de jóvenes que pierdan su oportunidad académica y educativa. Esperemos que sea así, pero que no les cueste la salud. Desde luego, ni a ellos ni a sus familias, y en eso estaremos. La salud ante todo. Gracias, Lorena. Gracias, un abrazo.